¿Sabes qué está haciendo Jesús por nosotros en este momento? Él está intercediendo en el cielo por nosotros ante Dios en el santuario. El mismo que alguna vez tuvo su representación aquí en la tierra cuando Dios mandó al pueblo hebreo a construir un santuario conocido como tabernáculo. Te invitamos a abrir la Biblia y aprender algo más sobre este trascendental tema de las Sagradas Escrituras a través del pastor Joel Sandoval. Bienvenidos a Tiempo de Paz. Te sostendré al desfallecer, tus manos entre las mías tendré, mis alas siempre te cubrirán y en mi santidad habitarás. Te sostendré al desfallecer, tus manos entre las mías tendré, mis alas siempre te cubrirán y en mi santidad habitarás. Y te ceñiré de mi fuerza y mi poder, de mi espíritu te llenaré, mi gloria anunciarás, en el mundo una luz serás, y en mi santidad habitarás, y en mi santidad habitarás. Quiero habitar en tu presencia, siempre estar, que tu espíritu sea en mí, la fuerza que me ayude a vivir. Y te ceñiré de mi fuerza y mi poder, de mi espíritu te llenaré, gloria anunciarás, en el mundo una luz serás, y en mi santidad habitarás, y en mi santidad habitarás. ¿Cómo están, queridos amigos? Es un gusto poder nuevamente acompañarles y estar aquí en Tiempo de Paz. Hemos tenido una jornada, una serie de estudios acerca del santuario, enfocándonos en lo que es el plan de salvación mostrado o a la luz del santuario, en donde hemos visto de una forma maravillosa la persona y la obra de Cristo Jesús, pero también aquel pueblo que Dios desea tener en esta tierra, aquella actitud de los adoradores, aquellos que decimos amar a Dios, pero que también nuestras obras o nuestras acciones tienen que estar coherentes con aquello que Dios tiene escrito en su palabra y se transforma la voluntad en la voluntad de Dios. Por lo tanto, queremos dejarles invitados para que permanezca en sintonía, para que se quede junto a nosotros y para que podamos tener todos juntos un tiempo de paz. Te invito entonces a tener tu Biblia, a que la abramos y vamos entonces a orar a nuestro Dios para que Él dirija y bendiga esta reflexión y este momento de estudio de la Biblia. Querido Dios y Padre, muchas gracias te damos y pedimos una bendición para que tú nos acompañes en este estudio, en esta reflexión, y que podamos, Señor, encontrar de gran bendición para nuestra vida y nuestra familia, nuestros seres amados, el hecho de poder acercarnos cada vez más a ti a través de las Sagradas Escrituras.
hazte presente en nuestras vidas. Lo necesitamos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos llegando ya casi al final de lo que ha sido esta serie temática acerca del santuario. Y no podemos terminar sin antes abrir la Biblia en el capítulo 21 del libro de Apocalipsis. Por lo tanto, te quiero invitar a que juntos podamos descubrir estos dos capítulos, los dos últimos capítulos de la Biblia, en donde precisamente habla acerca del santuario, el tabernáculo de Dios, de aquel santuario real, el original, no hecho de mano con mano de hombre, sino por nuestro mismo Dios. Pues bien, el capítulo 21 del libro de Apocalipsis dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. El contexto es la segunda venida de Cristo, que precisamente está en el capítulo 19 del versículo 11 en adelante. Después de la segunda venida de Cristo suceden los 1000 años o el milenio, en donde es la segunda fase del juicio de Dios, en donde se investigan y se abren los libros con aquellas decisiones de condenación. ¿Por qué tal o cual persona no se salvó o no fue salva? Entonces vamos a poder corroborar que la justicia de Dios es, valga la redundancia, es justa. Al cabo de estos 1000 años, la palabra de Dios menciona una escena, un momento en donde se culmina con el juicio ejecutor, la tercera fase, en donde la tercera fase contempla la ejecución de Satanás, de sus ángeles y de todos aquellos que no participaron de la primera fase del juicio y de la segunda venida de Cristo. Es decir, todos aquellos que no aceptaron a Jesús y por ende reciben la condenación. Es en ese contexto cuando el primer versículo del capítulo 21 dice que ahora Juan, después de ver descender la santa ciudad, ahora ve un cielo nuevo y una tierra nueva. Y todas las cosas pasadas, es decir, esta tierra como nosotros la conocemos, ¿no? Ya habían pasado, ya no existían más. Versículo 2, y yo, Juan, dice, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Sin duda alguna que Juan está viendo la ciudad de Dios descender del cielo. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Nuevamente, he aquí el tabernáculo, es decir, el templo o el santuario celestial estará con los hombres y morará con ellos. La verdad que podríamos tal vez inferir aquí que el propósito original de Dios era siempre estar habitando con sus hijos, con su creación. Lo que el pecado hizo fue la separación entre el cielo y la tierra. Por lo tanto, fue necesario, en el contexto del pecado, en el contexto del plan de salvación, el plan de rescate, que Dios mostrara lo que sucedía y lo que iba a suceder en el santuario celestial, que le mostrara al ser humano de una forma ilustrativa a través del santuario terrenal, para que ellos se dieran cuenta en qué consistía el plan de salvación, y el resultado final del plan de salvación era que Dios pudiera venir a habitar con ellos. Después de la segunda venida, entonces el contexto es de incluso después de estos 1000 años, es que el templo de Dios viene y se posiciona junto a los escogidos, junto a los salvos, a los redimidos. Y qué maravilla, porque este versículo está mostrando que la intención original o el deseo original de Dios, después de todo esto, después de la segunda venida, se va a volver a concretar, estar y habitar con sus hijos. En el pasado, en el desierto, con la construcción del tabernáculo, Dios estaba con su pueblo, pero el pueblo no podía ir cara a cara con Dios.
Pero en este contexto, en el cielo nuevo y la tierra nueva, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Aquí está también el contexto de pacto. ¿Qué significa esto? Cada vez que Dios hacía un pacto con su pueblo, les decía, yo seré vuestro Dios y ustedes serán mi pueblo. La parte más romántica, más hermosa la encontramos en Éxodo capítulo 19, del 4 en adelante, en donde dice, yo seré vuestro Dios y ustedes serán mi especial tesoro. Y todas estas frases estaban dadas en un contexto de pacto. Dios quería hacer pactos con sus hijos para que al final pudieran, este pacto eterno se pudiera prolongar incluso hasta en el cielo. Y aquí está la evidencia. Yo vengo a habitar con ustedes serán mi pueblo y yo seré vuestro Dios. El versículo 4 resume todo lo maravilloso que será el reino de los cielos. Pues enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Es decir, el Señor aquí está diciendo que este mundo, a través del pecado, va a quedar atrás. Y de acuerdo a nuestras decisiones, Dios va a poder permitir que nosotros vivamos esta experiencia. Él secará nuestras lágrimas, ya no habrá más dolor, ya no habrá más muerte, porque todo este mundo ya habrá pasado. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y son verdaderas. Versículo 7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Nuevamente nos encontramos con esta escena de pacto. Es la prolongación del pacto eterno, el pacto que comienza allí en el huerto del Edén, que continuó con Noé, con Abraham, con Jacob, con Moisés, con David. Un pacto ratificado con la sangre de Cristo Jesús, en donde este pacto, entre paréntesis, decía que ahora la ley es escrita en nuestros corazones, no para invalidarla, sino para darle aún continuidad y vigencia. Y si hay un pacto en el cielo, en donde Dios dice, yo seré vuestro Dios y ustedes serán mi pueblo, entonces aún permanece y continúa la ley de Dios. El que venciere heredará todas estas cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Una breve descripción de lo que el cielo será después de la segunda venida de Cristo. Eso es el capítulo 21. Pero cuando vamos al capítulo número 22, o tal vez la continuación del 21, en el versículo 9, dice la Nueva Jerusalén. Hay toda una descripción de lo que era y cómo será la santa ciudad, el reino de los cielos o la Nueva Jerusalén. Como decíamos en capítulos anteriores, recordándonos, no se trata de, como las caricaturas lo muestran, un lugar flotante en las nubes con un portón de bronce o de oro y que nos recibe el apóstol Pedro con las llaves del cielo. No, la Biblia nos está mostrando la maravilla de lo que será la santa ciudad, el reino de los cielos. No podemos ver todo porque cada detalle es realmente maravilloso, pero vamos a ver el capítulo 21, el versículo 22, y dice, y no vi en ella templo. ¿Cómo así? Si todo este tiempo hemos estado hablando de que hay un santuario, hay un templo celestial. Y dice, y dentro de la ciudad no había un templo. Dentro del contexto de la ciudad no había un templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo en ella y el Cordero. Claro, porque ¿por qué razón fue necesario construir un templo? Porque el corazón del pueblo estuvo tanto tiempo en Egipto que fue necesario que Dios viniera o que ellos se dieran cuenta de que Dios estaba en medio de ellos. Los patriarcas nunca dudaron de que Dios estaba con ellos, pero el pueblo de Dios sí lo hizo. Por eso construyeron un becerro. Estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. Dudaron de Dios de que estaba con ellos. Por lo tanto, el tabernáculo terrenal fue claramente una señal de Dios para decirles, yo sí estoy con ustedes y yo anhelo estar con ustedes en medio de ustedes. Por lo tanto, si en la santa ciudad, ahí en Apocalipsis 21, Cristo, el Cordero, ya está con nosotros, por lo tanto, en la santa ciudad, por eso Juan dice, no vi un templo.
porque en ese sentido el templo deja de tener una funcionalidad, de que Dios habite en medio de ese templo. Pero si Cristo Jesús ya está en medio de sus hijos, ya está habitando con sus hijos, entonces Juan dice, yo no vi un templo. Y el mismo texto bíblico dice, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo en ella, es el templo en la ciudad. Y después incluso dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ellas, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Es decir, no hay templo. ¿Por qué? Porque no es necesario, porque Dios es el templo, Dios está con el pueblo. No hay necesidad de sol. ¿Por qué? Porque Dios ilumina con su luz. Ya no hay tinieblas, ya no hay noche. Con la sola presencia de Dios, Él está ocupando el lugar del sol y un lugar mucho mejor. Dios, su luz es mucho más brillante que la del sol. En el capítulo 22 dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Ah, pero si hay un trono que representa el gobierno de Dios, que representa la justicia de Dios, que representa la misericordia de Dios. Está el trono de Dios. Pero fíjense ustedes que después dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. El trono también es una señal de reinado. Y nosotros somos llamados para servir al Rey del universo, a Cristo Jesús. El templo celestial o el trono de Dios, cuando Cristo vuelva por segunda vez y lleve a los escogidos a esta santa ciudad que después de 1000 años vuelve a posarse en esta tierra, dice el apóstol Juan allí, o el profeta Juan, al escribir Apocalipsis, él dice, no vi en ella ningún templo, porque Dios mismo y el Cordero son el templo en ella, porque se está cumpliendo el propósito de todos los templos del pasado, que Dios esté en medio de la ciudad. Ahora a cara descubierta, ahora sin que la gloria de Dios esté velada por un velo, una cortina o por un propiciatorio. Ahora nada podrá intervenir entre la gloria de Dios y los seres humanos redimidos. Y queridos amigos, la palabra de Dios señala allí que delante del trono de Dios le servirán a aquellos que le aman. Maravillosas escenas que nos muestra el libro de Apocalipsis, pero sin duda alguna no podremos llegar allá o experimentar aquello si hoy no somos capaces de servir al Cordero de Dios. Si tal vez hoy no somos capaces de reconocer nuestra necesidad de Cristo Jesús, tal vez no seremos capaces si hoy no vivimos la necesidad de abrir nuestro corazón y decir a Cristo Jesús, Señor, yo creo que tú eres el Cordero de Dios. Yo creo que tú fuiste el sacrificio por mí en la cruz. Yo creo que tú cargaste mis pecados y que hoy yo puedo transferir mis pecados al Cordero para el perdón de esos pecados. Querido Dios, en esta hora yo creo que tú eres la ofrenda perfecta, la cual es la única capaz de suplir toda necesidad de mi vida. Necesidad del perdón, la necesidad de la reconciliación, la necesidad de volver a sentir paz en nuestra vida. A través de todos estos estudios, llegamos a la única y exclusiva conclusión de decir, querido Jesús, te acepto como el Cordero de Dios, que murió por mis pecados, pero también por mi salvación. Acepto tu sangre expiatoria, acepto esa sangre que limpia y purifica todos los días mi vida. Acepto tu perdón. Pero no solamente me quedo en la cruz, sino que al mirar hacia el cielo puedo ver a Cristo Jesús a través de las Escrituras como un sumo sacerdote en una fase primaria, como era la fase del continuo sacrificio, para el perdón de los pecados, para liberar de la culpa,
Pero de acuerdo a las Escrituras y a la profecía bíblica, a partir del año 1844, Cristo Jesús se transforma en el sumo sacerdote que ahora está expiando y limpiando el santuario celestial a través de una obra de juicio previa a la sentencia, previa a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero esa oportunidad está dada única y exclusivamente para aquellos que hoy toman la decisión de aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Por lo tanto, la invitación, queridos amigos, es para que a través del santuario nosotros nos demos cuenta de la persona y de la obra de Jesús por tu y por mi favor. Para que llegue ese momento glorioso en donde ya no sea necesario un lugar físico, sino que la misma presencia de Cristo Jesús supla toda necesidad de un lugar físico para ir a un encuentro personal con Dios. Querido amigo, por lo tanto, la invitación es, hay un nuevo cielo, una nueva tierra, en donde el mismo trono de Dios será el escenario para que nosotros nos postremos, le agradezcamos y entreguemos nuestra vida a Él por la eternidad. Pero eso no va a ocurrir a menos que hoy, así tal cual como estemos, pecadores, enfermos, con nuestros prejuicios, con nuestras inquietudes, con nuestras dudas, con nuestros temores, a menos que hoy, así tal cual como tú estás, así como lo que tú estás sintiendo, pero a pesar de todo eso, nosotros podamos decir, querido Dios, te acepto como la ofrenda perfecta para mi salvación y te acepto como Señor y Rey de mi vida. Acepto servirte, acepto obedecer, ayúdame a obedecerte para que cuando muy pronto tú vuelvas en gloria y majestad, yo pueda tener parte con aquellos que estarán en las mansiones celestiales, en aquella maravillosa Nueva Jerusalén. Si ese es tu deseo, si ese es tu anhelo, ponte en contacto con nosotros. Si tú quieres aceptar a Cristo Jesús, nosotros queremos saber de tu decisión, queremos ayudarte, queremos orar por ti, para que el deseo de tu corazón pronto se pueda cumplir, entregando nuestras vidas a Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe. Esperamos que toda esta serie de Tiempo de Paz haya sido de bendición para tu vida, no solo para saber más. No, ese no es el objetivo. El objetivo es para poder ver a Cristo Jesús con otros ojos. Un Dios que quiere estar en tu corazón, que quiere hacer de tu vida un santuario, un templo. Un Dios que quiere estar junto a ti. Y ahora lo único que nosotros tenemos que hacer es tomar la mayor y mejor de nuestras decisiones. Y la pregunta es, ¿aceptas a Jesús como tu Señor y tu Salvador? Si es así, ponte en contacto con nosotros. Queremos ayudarte, queremos orar por ti. Y desde ya vamos a hacer esta oración. Querido Dios y Padre, te damos muchas gracias por haber estudiado tu palabra y llegar a la conclusión máxima de que tú eres la ofrenda suficiente por el pecado. Tú eres la ofrenda suficiente para obtener la salvación. Y tú, Señor, eres el único sumo sacerdote, nuestro intercesor, para obtener la vida eterna en Cristo Jesús. Querido Dios, gracias por Cristo Jesús. Gracias porque hoy tú nos invitas para que podamos aceptarte, para dejar de lado nuestros pensamientos, nuestros prejuicios, nuestros temores, y sintiendo la voz de Dios, el poder, Señor, entregar nuestras vidas a ti. Gracias te damos por recibir nuestra vida tal y cual como está, porque tú no nos rechazas, sino que estás dispuesto a ayudarnos para ser fieles y obedientes hasta tu segunda venida. Ayúdanos en esta preparación. Bendice a nuestros amigos grandemente para que ellos también, Señor, puedan animarse a llamar y a recibir muchos materiales para que juntos podamos prepararnos y recibir aquella herencia maravillosa, aquel cielo nuevo y tierra nueva, donde no habrá más llanto, donde no habrá más dolor, donde no habrá más muerte, y poder reinar en dicha, en felicidad con Cristo Jesús por la eternidad. Gracias, Padre, te damos y oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Espero que este mensaje inspirado haya traído luz, esperanza y amor para tu vida. Hoy tenemos un obsequio para ti. Queremos regalarte la revista Verdades para el Tiempo del Fin, un material que te ayudará a descubrir lo que la Biblia dice sobre los últimos momentos de la historia.
Para recibirla, solo tienes que llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla o escribirnos a nuestro correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Sigue en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza.